Bueno, muy brevemente, antes de la entrevista, para los interesados, empresas colombianas se mostrarán a nuevos inversionistas a través del Mila Day Colombia. Bogotá y Medellín serán el escenario ideal para el Mila Day Colombia, un evento que reunirá entre el 9 y el 11 de mayo próximo a los representantes de las empresas más relevantes del mercado de capitales colombiano y a los analistas de las principales casas de bolsa de Perú, Chile y Colombia. Es una nota de prensa que nos envía la Bolsa de Valores de Lima a todos aquellos analistas, personas interesadas en el mercado. Ya saben, empresas colombianas se mostrarán a nuevos inversionistas a través del Mila Day en Colombia los días 9 y 11 de mayo. César Guzmán Barrón nos acompaña, él es director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Está con nosotros el viceministro de Desarrollo Estratégico del Gobierno, Ministerio del Ambiente, el señor Gabriel Quijandría. Gracias, viceministro, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, César, también por acompañarnos. Encantado. Muy amables. Bueno, hoy tuve la oportunidad de estar presente en este lanzamiento que creo yo es histórico, si tomamos en cuenta lo mucho que hay que hacer y lo poco que hasta el momento no solamente hemos hecho nosotros, lo poco que hace el mundo ante un tema tan delicado y que tanto puede afectarnos a todos en todos los términos, en el económico, en el medioambiental, en el de la competitividad, en el de la reducción de pobreza, de distribución de riqueza, etcétera. Ya no es un tema, antes era un tema que estaba de moda, ahora es un tema del que todo el mundo habla porque debe ser, y algunos gobiernos ya lo han hecho, incorporado a la estrategia de largo plazo de los gobiernos, y que se torne un tema tan importante como lo son otros. Hoy se ha presentado el Plan CC, que es la planificación ante el cambio climático. ¿Cómo sentar las bases para un crecimiento económico bajo en carbono? ¿Qué es esto del Plan CC, viceministro? ¿Cómo nace la idea de hacer un Plan CC? Le voy a hacer primero las dos preguntas a ambos para saber cuál ha sido la participación de cada quien en la elaboración del mismo. Plan CC es una iniciativa surgida a partir de una alianza de trabajo entre el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Economía, la Cancillería y posteriormente el Centro de Planeamiento Estratégico para intentar transversalizar un enfoque de cambio climático en la planificación del desarrollo del país. ¿Qué es lo que queremos decir con transversalizar? Que le preocupe a todos. Entender el cambio climático como una variable que excede el tema ambiental, o sea, ya no es un tema simplemente de agenda ambiental, es un tema que tiene implicaciones económicas, sociales, políticas bastante fuertes y que van a determinar el futuro del desarrollo del país, y en función de eso los países tienen que tomar decisiones respecto de cómo quiero desarrollarme y cuáles van a ser las implicaciones, y entender cuáles van a ser las implicaciones de ese tipo de desarrollo que yo voy a tener, ¿no? En términos de la cantidad de emisiones que voy a generar. A ver, para hablar en los términos más sencillos posible, César, primero cuéntanos un poco sobre su participación en este Plan CC, y segundo, y lo más importante, les voy a pedir a ambos aterrizar en los objetivos concretos del plan. El primero es generar evidencia cuantitativa sobre posibles escenarios de mitigación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Porque cuando uno habla a veces de cambio climático, ¿no es cierto?, de las emisiones de carbono y demás, a veces pareciera que no identificamos esos temas como temas cercanos, como temas palpables. Es decir, ¿qué quiere decir que el Perú elabore, cumpla, se trace objetivos importantes a través de este plan? A ver, este plan tiene una característica, en mi opinión, muy especial, y de ahí la presencia nuestra. Y es que este plan supone una tercera C, que es la concertación. La concertación entre el sector privado, sociedad civil y el Estado. Y en segundo lugar, yo creo que tiene una gran virtud. Hasta hoy estamos hablando de gobiernos que apagan incendios. Este plan supone una concertación para prevenir conflictos y evidentemente prevenir incendios. ¿Qué incendio? El incendio de que las empresas en el futuro se vean precisadas en un mundo globalizado a tener que acreditar que efectivamente su producción tiene cada vez menos efectos de gas invernadero y en consecuencia mínimo en uso de carbono. Nosotros tenemos sectores que definitivamente
pueden hoy en el futuro ser afectados e inclusive puede afectar nuestra competitividad. En el sector energético, toda la parte de transporte, toda la parte de combustible, en el sector de agricultura, toda la parte de deforestación. Es decir, hay sectores que ya están claramente identificados por el gobierno y que son de conocimiento del propio sector privado, que en algunos casos ya está asumiendo respuestas con una respuesta de responsabilidad. Entonces lo que se busca es esta suerte de concertación. Y en esa suerte de concertación es que el gobierno invita a nuestro centro como un centro de prevención de conflictos, no tanto de gestión de conflictos, sino de prevención. Y en esa medida yo quiero resaltar esta disposición del gobierno de hacerlo de esa forma, pero en segundo lugar, logrando objetivos muy claros. ¿Y cuál es el objetivo claro? Que desde ahora, en un proceso donde está invitando el gobierno a la participación activa del sector privado y de la sociedad civil, se puede identificar cuáles son esos sectores específicos donde hay que desarrollar acciones concretas para mitigar. Okay. No solo para adaptar, sino para mitigar. Y esas acciones concretas se van a desarrollar durante 2 años en una primera fase, donde van a trabajar equipos científicos que van a proponerle a un equipo que se llama Nacional de Prospectiva a poder concertar y conciliar qué campos debemos actuar. Existen recursos de cooperación técnica que el primero que levante la mano, y eso lo puede hacer perfectamente el Perú, lo va a obtener. ¿Para qué? Para poder precisamente desarrollar acciones de mitigación con esos recursos. ¿Qué quiere decir acciones de mitigación? A ver, para que la persona que está sentada en su casa escuchando esta entrevista, que poco sabe, al igual que yo, sobre estos aspectos, tenga claro, ¿no es cierto?, cómo el ciudadano va a participar de esto. Ok. Yo podría poner algunos ejemplos, porque nosotros no es que estamos descubriendo la pólvora. Claro. En el Perú ya hay empresas que están asumiendo este tipo de responsabilidad. Parece mentira, pero por ejemplo, el caso de Interbanca. En el caso de lo que se llama la huella y ahorros de energía. El banco comenzó una iniciativa ya de utilizar el proyecto de iniciativa ambiental en lo que es una huella ecológica. Eso significa una oportunidad concreta para una opción de acortar el tiempo de encendido de los letreros en las tiendas. Okay. Y acortar, estamos hablando de una cosa muy específica, ¿no? Y eso ha significado ahorros de energía que ya se han medido niveles de montos, que significa el ahorro de energía. De dinero. Otro ejemplo que quisiera poner, para hablar ya en sencillo, el caso de las botellas de EcoChape de Nestlé. Nestlé acá en el Perú, para reducir el uso de resina plástica en más de 36 millones de kilogramos al año, ha reducido la compra de resinas. Y esto ha generado un beneficio de ahorros para la empresa de 62 millones y ha reducido las huellas de carbono. Esa es una acción específica de una responsabilidad social que la empresa ha asumido de manera directa. En el mundo tenemos varios ejemplos. Yo quiero poner un ejemplo, por ejemplo, de la IBM a nivel mundial. ¿Qué plantea la IBM? Imponer prácticas energéticas precisamente para disminuir las huellas de carbono. Y al imponer se está convirtiendo en una exigencia a nivel mundial, de forma tal que nosotros, ahora, vamos al ama de casa, vamos al caso concreto de nosotros mismos. Podemos identificar, tal vez nos podemos cursar en los términos de adaptación y mitigación, pero yo ya puedo mitigar desde hoy. Puedo mitigar a tomar decisiones tan sencillas como la utilización de aquellos recursos que no generen huellas de carbono o que no tengan efectos negativos en el medio ambiente, como es el uso de bolsas de papel en lugar de bolsas plásticas. Hay municipios en Lima que ya nos están apoyando en ello. ¿Dónde dejo los residuos y qué hago con los residuos, ¿no? Yo, ama de casa, ¿qué hago con los residuos y dónde los voy a distribuir? O los jóvenes que hoy día ya están comprendiendo la importancia que tiene el cambio climático en cosas tan sencillas como llegar a la universidad en lugar de ir en un microbús, en una bicicleta. Y entonces en las universidades como en la Católica ya hay espacios que facilitan el uso de bicicletas. Y esto puede parecer un absurdo porque el CO2, el carbono que emiten los microbuses, los automóviles, ya están haciendo un daño ecológico. Y la acción específica, simplemente de ir en bicicleta, sí, claro, está generando. Yo le cuento, hoy día estuve con mi médico por la tarde y me contaba que en el colegio de su hija hay un día verde. Los chicos ese día van en el mismo auto todos, para evitar que los padres lleven, o las movilidades lleven a los niños en sus diferentes vehículos. Entonces ese día se contamina menos. Quiere decir que entonces le están enseñando desde muy chicos
Eso quiere decir que el ciudadano ya está tomando conciencia. Entonces ahora lo que trata es que a nivel de los empresarios, de los gremios empresariales, con el Estado, tomados, digamos, en un proceso de prevención, identifiquen acciones específicas. Pero yo creo que se requieren incentivos también. Y ahí vamos a hablar con el viceministro, seguramente el viceministro lo va a decir con mucho más propiedad sobre ese tema, porque muy pocos somos conscientes realmente de lo que hay que hacer para mitigar. Como los efectos no los estamos viendo hoy, a ver, sí los estamos viendo hoy, pero no en la medida en que los podríamos ver mañana. Hablo del calentamiento global, de los efectos en cuanto, por ejemplo, a que los ciudadanos nos puedan incrementar sustancialmente los impuestos para poder pagar lo que hay que pagar cuando se torna en un problema el cambio climático y cuando se incrementan los costos y se resta competitividad a la economía, como todavía no ocurre, ¿no es cierto? Entonces, lo que no nos toca el bolsillo generalmente no tiene efecto. Pero cuando nos toca el bolsillo de otra forma, es decir, nos beneficia, ahí es donde nos ponemos las pilas. Yo les voy a contar, el municipio de San Miguel, a quien vamos a invitar la próxima semana, por ejemplo, está reduciendo impuestos para aquellas personas que siembren verde en sus techos. Excelente. Vamos a hablar de eso luego. Excelente. Bueno, estamos hablando del plan CC y nos están explicando a nuestros invitados, César Guzmán Barrón y Gabriel Quijandría, de qué se trata. Viceministro, ya algunos municipios han tomado iniciativas. Decíamos que si es que a los ciudadanos no se nos dan incentivos, ciudadanos y empresas privadas, para, digamos, cumplir con algunos... a ver, es un deber, pero no todos lo toman como un deber, ¿no es cierto? Cumplir con lo que debería ser un deber, si no se nos da incentivos, digamos, muy poca gente a veces se esfuerza por hacer realmente cambios. La Municipalidad de San Miguel está reduciendo ya impuestos a aquellos que siembren verde en sus techos. Esa es una iniciativa muy importante. Y hay un incentivo a través de los impuestos para la gente. Exacto. Sí, todo este enfoque que tiene Plan CC lo que busca es potenciar el mensaje respecto del cambio climático. No son solo problemas, o sea, tendemos generalmente cuando hablamos de cambio climático en el Perú a enfocarnos en los problemas que nos va a traer. En este caso Plan CC está enfocado más que nada en el tema, bueno, ¿dónde están las oportunidades? ¿Dónde están las oportunidades que están asociadas a tener una economía baja en carbono? Oportunidades que pasan por desarrollar todo el potencial de energías renovables, por desarrollar todo el potencial forestal del país. Tenemos que tener en cuenta que gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que generan el cambio climático en el Perú, provienen del mal uso, la destrucción de la Amazonía, y eso es sumamente serio, porque como tú señalabas, este crecimiento que ha habido desde el 84 al 2000 respecto a las emisiones, uno tiene que tener en cuenta que el 50% de esas emisiones no generaron ningún PBI asociado. Imagínense. Porque fueron simplemente destrucción de bosque. Claro, destrucción pura. O sea, no generaron, no estuvieron asociados. ¿Quién contamina más en el país? ¿Qué sector contamina más en el país? En términos de emisiones de gas de efecto invernadero, de acuerdo a los datos del 2000, que ya son datos antiguísimos, muy antiguos, es el sector de cambio de uso de tierra, o la actividad de cambio de uso de tierra y deforestación. En realidad, la minería, la agricultura están dentro, son aportantes menores, o eran aportantes menores en el 2000. O sea, no es la agricultura ni la minería la que contamina más en el país. O sea, la agricultura genera presión sobre los bosques. Entonces, gran parte de la deforestación... Sino la deforestación. Sí, claro. Pero la deforestación se genera a partir de otras actividades que presionan en el espacio. Son los ilegales los que más contaminan este país, no los formales. No solamente los ilegales, es la mala planificación de infraestructura vial, por ejemplo, lo que ha pasado, por ejemplo, en Madre de Dios. Toda esta explosión de la minería ilegal que ha habido durante los últimos años se ha visto facilitada por una carretera interoceánica mal planificada. Se le dijo cuando existía el CONAM a los promotores de la carretera interoceánica: hay que tener un plan de contingencia respecto a los impactos ambientales, y que tiene que ser de una escala de por lo menos el 10% de las inversiones, y eso nunca se hizo. Bueno, ¿no? Pero estas personas son concesionarias de otras carreteras hoy día. Eso ya, me imagino, claro, se ha corregido, ¿o no? No del todo, ¿no? Tenemos este problema. O sea, lo que hizo la carretera... en concesiones posteriores. No del todo, no tenemos como costumbre prever un plan de gestión ambiental y social asociado a la entrada de infraestructura en zonas de difícil acceso, como la Amazonía. Ahí está el Estado para decirle al privado: exacto, no es como tú quieres. No, la responsabilidad principal es del Estado. Es de las instituciones del Estado que digan, bueno,
yo no tengo en este momento las condiciones para asegurar una ocupación ordenada del espacio o un uso adecuado de los recursos naturales, y entonces para asegurar eso necesito presupuesto adicional. Ok, les contaba que en el Perú las emisiones nacionales de carbono en el 2000 aumentaron aproximadamente 21% con relación a 1994, mientras el PBI aumentó 23%. O sea, crecemos y contaminamos, crecemos y contaminamos. Obviamente esto nos quita muchos beneficios como economía. Por ejemplo, tiene que ver también con el tema de distribución de la riqueza, de reducción de pobreza, y tiene que ver mucho, me imagino, también con comercio exterior, trazabilidad. Hay momentos en los que países nos van a decir, bueno, Perú, tú no me exportas a menos que cuides determinados aspectos, ¿no? Ok, la última pregunta que les quería hacer, y no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo más, es: ¿el gobierno va a dar incentivos a la empresa privada, a los ciudadanos comunes y corrientes para colaborar en este plan CC, reducción de impuestos, lo que fuere, o algún tipo de incentivos? Y la pregunta para César es si el gobierno debería darlos. Okay. Son temas que obviamente van a estar en la discusión, teniendo al Ministerio de Economía embarcado en el proceso. Sin duda el debate va a ser difícil, pero el debate va a ocurrir. Pero el beneficio posterior seguramente es mayor al de la reducción de impuestos. Nosotros creemos que sí. El tema es si no, la Municipalidad de San Miguel no hubiera hecho lo que hizo. El tema es cómo hacer que la argumentación sea lo suficientemente sólida para que el MEF diga sí. Voy a ir por un programa de incentivos que generan, pues, en el largo plazo estas ganancias, sí, sin duda. O sea, por eso es que es la apuesta de tener desde el primer momento al MEF involucrado en este proceso. ¿Usted qué piensa, César? Yo creo que es interesante que el MEF haya estado hoy en el lanzamiento, y además lo he hecho con mucho compromiso, ¿no? El lanzamiento de hoy a mí me impresionó porque cada sector del público habló del cambio climático como un compromiso que asumía. Ahora, de ahí a los hechos hay todo un tema. Pero en realidad, en relación a los incentivos, yo quiero, por ejemplo, señalar lo siguiente. Sí. El acuerdo sobre subsidios y derechos compensatorios de la OMC tiene 3 excepciones. Es decir, yo puedo subsidiar sin ser objeto de derechos compensatorios en cada vez que una empresa adopta medidas de mitigación en temas ambientales. Y eso no es pasible de aplicación de derechos compensatorios. En otras palabras, ¿qué está diciendo la Organización Mundial de Comercio dentro del libre mercado? Dentro de ese libre mercado, señor, el Estado puede subsidiar y no está cometiendo pecados, porque desde ahora está perdonado. Claro. ¿Por qué? Porque a nivel global todos hemos asumido la responsabilidad de tener un mundo bajo en carbono, un mejor mundo para todos. Entonces, en esa medida sí creo que el Estado... Que es un gran avance considerando el debate inmenso que hay sobre el tema de los subsidios en el marco de Doha y demás, ¿no? Exacto, y eso además está puesto expresamente en el acuerdo. Y en consecuencia, no puede alguien decir, no, estamos atentando contra una economía neoliberal o por más ortodoxamente neoliberal que sea, cuando el propio OMC permite este tipo de excepción. Entonces, el Estado lo que tiene que comprender, y en este particular el sector de economía y finanzas, que un incentivo de esta naturaleza, aunque puede tener la condición de subsidio, es posible. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hoy día, para las economías que adoptan este tipo de modelos, existen recursos de cooperación técnica. Y entonces tomar y levantar la mano, ser los primeros en adelantarnos para desarrollar este tipo de acciones, van a generar a su vez recursos de cooperación que ya existen para efectos de poder paliar este tipo de acciones. Por eso que yo decía al principio, estamos en un proceso donde por primera vez, y nosotros sí nos felicitamos frente a eso, estamos en el camino de la prevención. Es decir, acá no es conga va o conga no va, acá lo que va es un cambio climático donde todos nos reunimos y ojalá lo hagamos con toda conciencia, porque es un plan al 2050 para nuestros hijos y nuestros hijos. Ahora, lo importante y en resumen entonces es que se va a generar, como lo dicen los objetivos del proyecto, evidencia cuantitativa sobre posibles escenarios de mitigación del cambio climático. Es decir, se va a recopilar la información necesaria para tomar acciones y poder disminuir, ¿no es cierto?, las emisiones de carbono que nos van a costar mucho si es que no lo hacemos y que nos van a perjudicar mucho en todo sentido si no lo hacemos. Y que nos van a cobrar la factura si no lo hacemos. Sí, sí. El tema es que con la información que tengo yo hoy, al 2000, no puedo tomar decisiones respecto de una ruta de desarrollo vinculada al tema de carbono, porque con datos al 2000 yo no recojo para nada toda la dinámica que ha habido de crecimiento del país, o crecimiento económico de los últimos 10 años. Entonces yo no sé
en cuanto han crecido las emisiones asociadas al uso de energía, con toda la cantidad de proyectos mineros que demandan energía que han ocurrido. Yo no sé qué efecto han tenido las 3 carreteras IRSA sobre el proceso de deforestación en la Amazonía. Pues todo eso ha ocurrido después del 2000. Ya. Entonces, bueno, ¿y esos números los van a tener? Claro, primer tema. Me los trae, el primer tema es porque saber van a ser números claro, que yo creo van a tener un gran impacto. Claro, el primer tema es saber de qué punto estamos partiendo Ya. y hacia dónde queremos llegar a partir de esa línea de base, ¿no? La última pregunta para terminar, viceministro. Usted habló sobre hace una semana justamente, cuando presentaban o daban avances sobre este plan CC, sobre las multas que las empresas mineras no pagan, ¿no es cierto? La pregunta es si estos temas van a estar incluidos en esta planificación, es decir, sanciones no solo para las mineras, para todos. Es decir, todos los que contaminemos, personas naturales o personas o privados, deben ser sancionados. O sea, esas multas se van a incrementar, se van a evaluar, por ejemplo, va a haber una nueva planificación sobre las multas de aquellos que atentemos contra el medio ambiente. Sí, tal vez no en el marco del plan CC, porque el contaminante aquí es un contaminante global sobre el cual es muy difícil poner multas. Claro. O sea, las multas se ponen sobre contaminantes locales, ¿no? ¿Por qué se rió usted cuando le pregunté sobre las mineras? Porque cada vez que tengo una entrevista con algún medio me regresa con ese tema que mencioné hace Bueno, una pero semana. era verdad, usted no mintió. No, es cierto, es absolutamente cierto. O sea, hay las multas se han puesto, pero como hay la costumbre de impugnarlas, se van agotando la vía administrativa. ¿Cómo se va a resolver eso? Ahí hay que hacer una reforma grande, evaluando pues ejemplos como existen en otros países. El caso canadiense es un caso interesante. Lo del fondo. Un fondo de garantía que se ejecuta al segundo de que ocurre el evento. Ya. ¿Y cuándo lo van a hacer eso? Estamos empezando a trabajar con el organismo rápido, pues se me va el tiempo. de evaluación y fiscalización ambiental, una propuesta para someterla a discusión, ¿no? ¿Y cuándo se tendría una respuesta? No tengo una fecha exacta, pero ya estamos trabajando en eso, ¿no? Antes del 28 de julio, para el anuncio del presidente. Intentaríamos tenerlo antes del 28 de julio. Okay. Sí, gracias, viceministro, muy amable. Gracias. César Guzmán Barrón, del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha estado con nosotros. También Gabriel Quijandría, viceministro de Desarrollo Estratégico del Ministerio del Medio Ambiente. A propósito, el miércoles Manuel Pulgar Vidal, que es ministro de Ambiente, nos va a acompañar la próxima semana. Él me ha prometido eso esta mañana, así que lo hago público para que el miércoles esté sí o sí con nosotros. Pausa y volvemos. Una multa, pues.